Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. El día de hoy continuaremos con la clase de patología en lo referente a la úlcera péptica. Como habíamos mencionado en la clase anterior, vimos muchas características propias del dolor de la úlcera péptica y cómo diferenciarlo de algunas otras patologías. Entonces vamos a pasar a la lista ahora de diagnósticos diferenciales. Estos pues van a ser otras causas de dolor localizado cerca del epigastrio o alrededor del mismo. Uno de los más característicos o los que intentamos descartar es el infarto agudo al miocardio. Sí, de ahí para empezar, pues por el mismo dolor o las características del dolor que nos describe el paciente, podemos diferenciarlo de una úlcera péptica. El dolor de un infarto agudo al miocardio se caracteriza o lo describe el paciente como un dolor opresivo en el centro del pecho. Pues puede irradiarse a diferentes regiones y puede provocarnos dolor en el cuello, dolor en los hombros, dolor en el epigastrio, dolor en los flancos, ¿sí? Porque pues el corazón no tiene como tal terminaciones sensitivas, entonces utiliza vías periféricas para manifestar la presencia de alguna situación que está provocando isquemia. Otro es la pancreatitis. El páncreas está localizado por debajo del estómago y hacia el epigastrio y el flanco izquierdo. ¿Sí? Entonces, por la pura localización, si hay una pancreatitis, una inflamación de por alguna situación, nos puede provocar un dolor cerca del epigastrio. Hay una cosa que, por ejemplo, en la úlcera péptica mencionamos que si el paciente vomita, el dolor se calma. En el caso de la pancreatitis, si el paciente vomita, el dolor sigue igual, no va a mejorar en ninguna manera. Otra situación en las apendicitis agudas, pero ya en una apendicitis aguda que ya tiene mucho tiempo con la inflamación. Normalmente localizamos el dolor apendicular en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Pero cuando ya está el apéndice a punto de reventar o muy inflamada, el dolor se vuelve completamente abdominal. El centro del abdomen es panabdominal. Se encuentra disperso por todos lados, entonces es difícil localizar un punto en concreto que nos diga dónde está el dolor. Luego, en las afecciones vesiculares, como cuáles, como el piocolecisto, lo que sería una colecistitis o cálculos biliares, por ejemplo. Sí, esos van a estar localizados más hacia el lado derecho, pero pueden encontrarse una parte en el epigastrio según la localización de la vesícula biliar. Dolores pleuríticos o de problemas de neumonías. Estos los podemos distinguir porque pues van a estar acompañados de sintomatología respiratoria como tos, disnea, ¿sí? Expectoración, patología vertebral, que nuestro paciente tenga algún problema de la columna lumbar alta. Recuerden que el dolor en la dispepsia y en la úlcera gástrica va a ser transfictivo, entonces puede decirnos el paciente que también le duele la espalda. Otro es el herpes zóster. Es una enfermedad viral que va a generarnos diferentes estadios de lesiones maculopapulares en la piel. Es muy doloroso, pero tiene la característica de que sigue a un dermatoma. Entonces vamos a diferenciar un dolor de úlcera de un dolor provocado por herpes por la presencia de las lesiones dérmicas. Y pues las porfirias, pero las porfirias son una serie de enfermedades hematológicas que nos van a dar manifestaciones dérmicas según la exposición a la luz solar. Entonces también vamos a ver lesiones dérmicas, lo cual nos va a permitir descartar nuestro diagnóstico. Ahora bien, como dijimos, la parte central del diagnóstico, incluso en el examen clínico, va a ser el dolor. Va a estar localizado en el epigastrio y puede irse a la derecha en el 20% de los casos. Por eso podemos confundirlo con un dolor provocado por una patología de la vesícula biliar. Nuestros pacientes por cuestiones del dolor pueden tener taquicardia, hipotensión ortostática, quiere decir que la presión va a bajar en cuanto se incorporan, y pueden estar pálidos. Esto nos puede sugerir que nuestro paciente ya no tiene nada más la úlcera, sino que la úlcera se ha perforado, ¿sí? O está sangrando, tiene un sangrado profuso. Entonces está comprometido el volumen sanguíneo. Un abdomen tenso, rígido, duro, doloroso a la palpación superficial nos puede sugerir que ya se perforó, entonces ya el contenido gástrico está provocando irritación peritoneal. ¿Qué otros signos podemos encontrar? Podemos encontrar, por ejemplo, una peristalsis metálica. ¿Sí? Al abdomen, como una de las cosas que le auscultamos al abdomen es la peristalsis, que es aproximadamente entre 2 y 3 ruidos cada minuto. Este ruido peristáltico es
resultado del movimiento intestinal. Entonces se van a escuchar ruidos metálicos si es que está habiendo una irritación del peritoneo por alguna causa, o pueden estar completamente abolidos, o sea que no escuchamos ningún tipo de peristalsis. Para diagnosticarlo, no hay otra cosa que hacer más que ver directamente la úlcera. Entonces el gold estándar va a ser una endoscopía. Recuerden que en las patologías del tubo digestivo las endoscopías suelen ser también, aparte de diagnósticas, terapéuticas. Entonces podemos entrar al estómago del paciente, ver dónde está la úlcera, cuántas úlceras son, si está en algún proceso de cicatrización o no. Si está sangrando podemos coagularla. En el caso de una ruptura tal vez requeramos pasar a lo que sería ya una laparotomía, pero podemos ofrecer algunos tratamientos a partir de este método diagnóstico. Además que pues nos va a permitir tomar muestras de mucosa o muestras de tejido gástrico en el caso de que veamos una lesión sospechosa de que pueda presentar nuestro paciente más adelante un cáncer. Con anterioridad se utilizaban otros métodos como la serie esófago-gastroduodenal, en la cual se hacía al paciente tomar un contraste radiado y luego sacar una radiografía, y al observar defectos de llenado en esa radiografía pues podríamos sospechar la presencia de las úlceras. Actualmente ha sido desplazado por la endoscopía. Luego, las complicaciones de una úlcera péptica. Primero tenemos la hemorragia, que sangre la úlcera. Recuerden que pues una ulceración va a ser una pérdida de continuidad en la capa mucosa del estómago. Entonces esta se puede perder hasta el grado de que comprometa la muscularis mucosae y allí se vaya a comprometer los vasos. Entonces al tener una ruptura de los vasos va a sangrar. Entonces un sangrado de tubo o hemorragia de tubo digestivo alto o HDA, hemorragia digestiva alta, se puede presentar de varias formas. Una hematemesis. Tenemos que el paciente está vomitando sangre de un color rutilante, o sea, rojo rutilante brillante, o un rojo vinoso, pero al final de cuentas se nota que la sangre tiene poco tiempo de haberse extravasado. Eso nos indica una hemorragia activa, probablemente aguda. También tenemos los restos hemáticos en la emesis, lo cual se le puede llamar vómitos en pozos de café, porque así es como se observa. Esto ya quiere decir que es un sangrado mucho menos difuso y probablemente ya esté activo. Ya no está activo, perdón. ¿Sí? Entonces es sangre que se quedó remanzada en el estómago, provocó el vómito y la vomitamos. ¿Sí? Es una sangre color rojo oscuro y podemos verla granulada, ya no líquida. Y otro, la melena, que básicamente es un sangrado que va a pasar por... Sabemos que viene del estómago porque ya tomó esa coloración negruzca por haberse expuesto al ácido clorhídrico. Entonces podemos decir que es sangre semidigerida. ¿Sí? Son heces fecales de un color negro brillante, pastosas y con un olor muy penetrante y maloliente. Una hemorragia puede provocarnos el 12% de las muertes en pacientes tanto mayores de 60 años como en menores de 60 años en diferentes proporciones. Otra complicación, la perforación. ¿Sí? Se ha perforado la úlcera y ha permitido el paso del contenido gástrico hacia el exterior. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de perforaciones. Uno que comunica el estómago con la cavidad peritoneal, lo cual se le va a llamar perforación libre. Y otro, una perforación a un órgano vecino, como el páncreas, por ejemplo, o al hígado inclusive. ¿Sí? Eso se va a llamar penetración. Una perforación libre tiene una mortalidad del 10 al 40%. Y esta perforación libre va a ser más frecuente en los pacientes con úlceras duodenales. Por último y brevemente, pues mencionaremos un poco el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? En un paciente con úlceras, primero, aparte de haber diagnosticado la úlcera, también debemos hacer pruebas para determinar si nuestro paciente está colonizado por Helicobacter pylori. De ser así, tendremos que tratar al Helicobacter pylori con un tratamiento de erradicación que ya vimos cuando vimos dispepsia. Ahora, en cuanto a la úlcera, pues esta puede ser coagulada a través de la endoscopía. Si ha sido perforada, pues puede ser reparada a través de una laparotomía. El tratamiento farmacológico pues va a consistir a base de lo que son los IBPs o inhibidores de la bomba de protones y también protectores de la mucosa, como serían las sustancias alcalinas como la leche de magnesia o el gel de aluminio. Otra cosa que podemos utilizar para tratar a estos pacientes es el uso de tabletas de sucralfato. El sucralfato es una sustancia no absorbible que al entrar en contacto con el ácido se vuelve en una especie de gelatina. Entonces estamos creando
una especie de moco artificial que va a proteger a las paredes del estómago de la acidez y a su vez va a fomentar la regeneración de esta pared. Entonces sería todo en cuanto a esta patología. Pasaremos el próximo video a hablar ya del cáncer gástrico.